La mayoría de los hombres que sufren disfunción eréctil cometen exactamente los mismos errores, pero el problema es que nadie se los dice. Y lo peor no es solo que esos errores no funcionen, sino que muchos de ellos empeoran activamente la condición. Así que, déjame hacerte una pregunta incómoda. Si alguna vez has experimentado erecciones débiles, pérdida de firmeza durante la intimidad o incluso la incapacidad completa de lograr una erección, ¿qué fue lo primero que hiciste? Porque casi todos los hombres siguen exactamente el mismo camino. Primero lo ignoran, después buscan soluciones rápidas en Internet. Y finalmente, terminan probando tratamientos que suenan convincentes, pero que en realidad están diseñados para vaciar tu bolsillo, no para resolver tu problema. Y lo inquietante es que mientras haces todo eso, la verdadera causa de tu disfunción eréctil puede estar empeorando silenciosamente. Porque aquí está la realidad que casi nadie te explica. La disfunción eréctil rara vez aparece de la nada. En la mayoría de los casos es una señal temprana de que algo más profundo está ocurriendo dentro de tu cuerpo. Pero cuando un hombre entra en pánico y empieza a probar suplementos milagrosos, dispositivos extraños o medicamentos sin supervisión médica, no solo pierde tiempo, puede estar perdiendo la oportunidad de detectar un problema serio a tiempo. Y esto es exactamente lo que le ocurre a millones de hombres cada año. Imagínate este escenario. Empiezas a notar que tus erecciones no son tan firmes como antes. Al principio es solo ocasional. Quizás una noche estresante, tal vez cansancio, así que decides no pensar demasiado en ello. Pero unas semanas después vuelve a ocurrir. Y entonces aparece algo mucho más peligroso que el problema físico. Aparece la ansiedad. Porque ahora cada vez que estás con tu pareja, hay una pregunta rondando en tu cabeza: ¿funcionará esta vez? Y esa simple duda ya empieza a sabotear tu cuerpo antes incluso de que la intimidad comience. Así que haces lo que la mayoría de los hombres hacen. Sacas el teléfono, escribes en Google y empiezas a buscar soluciones rápidas. Lo primero que aparece son suplementos naturales. Prometen restaurar tu virilidad, aumentar la testosterona, mejorar el flujo sanguíneo y devolver tus erecciones en semanas, todo con ingredientes ancestrales y 100% naturales. Suena seguro, suena convincente y sobre todo, suena fácil. Así que lo compras. El problema es que después de un mes, no pasa nada. Así que piensas que quizá necesitas darle más tiempo. 2 meses, 3 meses. Sigues tomando cápsulas con nombres exóticos, mezclas herbales importadas, extractos de plantas raras, y aún así tu cuerpo sigue exactamente igual. Pero para ese momento ya has gastado cientos de euros. Y lo más importante, ya han pasado varios meses en los que la causa real de tu disfunción sigue sin tratarse. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque muchos de esos suplementos que prometen ser naturales en realidad no lo son. De hecho, análisis realizados en diferentes países han descubierto algo alarmante. Una gran parte de los suplementos vendidos para mejorar la erección contienen medicamentos ocultos que no aparecen en la etiqueta. Sildenafil, tadalafil y otros compuestos farmacológicos potentes aparecen mezclados en cantidades impredecibles. Eso significa que miles de hombres están tomando medicamentos reales sin saberlo, sin control de dosis y sin saber si esos medicamentos pueden interactuar peligrosamente con otros tratamientos que ya estén tomando. Y aquí aparece el primer gran error que empeora la disfunción eréctil sin que muchos hombres lo entiendan: creer que natural significa seguro y que cualquier suplemento puede ayudar. Pero en realidad, cuando los investigadores han analizado los estudios científicos sobre la mayoría de estos ingredientes populares, los resultados son decepcionantes. Maca, Tribulus terrestris, ginseng, yoimbina, epimedium, porodos suenan poderosos en marketing. Pero cuando se analizan en ensayos clínicos rigurosos, la evidencia es débil, inconsistente o directamente inexistente. Pero si los suplementos no funcionan, entonces muchos hombres pasan al siguiente paso. Y aquí aparece otro producto extremadamente popular en Internet: las bombas de vacío. A primera vista parecen una solución lógica. Crean presión negativa alrededor del pene, atraen sangre hacia los cuerpos cavernosos y producen una erección mecánica. Así que muchos hombres piensan que si pueden provocar una erección artificial, tal vez el problema desaparecerá con el tiempo.
y durante los primeros intentos parece funcionar. Pero lo que nadie explica claramente es que este tipo de dispositivos no restauran la función eréctil natural. Solo crean un efecto temporal mientras el dispositivo está en uso. Y cuando se usan incorrectamente, el problema puede empeorar. Porque muchos de los dispositivos vendidos en Internet no son dispositivos médicos certificados. No tienen controles adecuados de presión. No tienen instrucciones médicas claras. Y eso lleva a que algunos hombres utilicen niveles de succión demasiado altos. El resultado puede ser pequeños hematomas, ruptura de capilares, ampollas en la piel o daño vascular acumulativo con el tiempo. Y en algunos casos extremos, ese daño puede contribuir a un tipo de disfunción eréctil aún más difícil de tratar. Pero incluso cuando se usan correctamente, portalordes o nantes par cuando nan estos dispositivos después de unos meses. No porque sean peligrosos, sino porque simplemente no son prácticos en la vida real. Las erecciones producidas por bombas de vacío a menudo se sienten frías, artificiales y difíciles de mantener durante la intimidad espontánea. Y ese detalle, aparentemente pequeño, crea otro problema psicológico que nadie menciona, porque cada vez que un tratamiento falla, la confianza del hombre disminuye. Y cuando la confianza disminuye, la ansiedad aumenta. Y cuando la ansiedad aumenta, la disfunción eréctil empeora. Así que después de suplementos, después de dispositivos, muchos hombres pasan al siguiente paso lógico: medicamentos para la erección, sildenafil, tadalafil, vardenafil, fármacos conocidos por millones de hombres en todo el mundo. Medicamentos que sí tienen evidencia científica sólida. Pero aquí aparece otro error sorprendentemente común, uno que puede ser mucho más peligroso que cualquier suplemento inútil: la automedicación. Porque cuando un hombre compra estos medicamentos sin supervisión médica, muchas veces no entiende cómo funcionan realmente. Así que toma una dosis, no obtiene el resultado que esperaba y entonces asume que necesita más. Aumenta la dosis, luego la vuelve a aumentar. Y en algunos casos incluso combina diferentes medicamentos pensando que obtendrá un efecto más fuerte. Pero el cuerpo humano no funciona así. Dosis más altas no significan mejores resultados, lo que sí significan son más efectos secundarios. Dolores de cabeza intensos, cambios visuales, congestión severa, caídas peligrosas de presión arterial. Y existe una combinación que puede ser extremadamente peligrosa, incluso mortal. Cuando estos medicamentos se combinan con nitratos utilizados para tratar la angina o problemas cardíacos, esa mezcla puede provocar una caída brusca de presión arterial que el cuerpo simplemente no puede compensar. Pero incluso cuando estos medicamentos se usan correctamente, siguen siendo solo una parte de la solución. Porque hay algo que muchos hombres no quieren escuchar, pero que es absolutamente fundamental para entender la disfunción eréctil. La mayoría de los casos no empiezan en el pene, empiezan en los vasos sanguíneos, porque en hombres mayores de 40 años, entre el 70 y el 80% de los casos de disfunción eréctil están relacionados con enfermedad vascular. Eso significa que las mismas arterias que llevan sangre al corazón, al cerebro y al pene están comenzando a dañarse. Aterosclerosis, disfunción endotelial, reducción en la producción de óxido nítrico. Todos esos procesos empiezan silenciosamente años antes de que aparezcan síntomas graves. Y aquí aparece un dato que muchos hombres desconocen completamente. Las arterias del pene son mucho más pequeñas que las arterias coronarias. Eso significa que cuando comienza el daño vascular, los primeros síntomas a menudo aparecen en la función eréctil, años antes de que aparezca un infarto o un accidente cerebrovascular. En otras palabras, en algunos hombres, la disfunción eréctil es la primera señal de advertencia del sistema cardiovascular. Pero si un hombre pasa meses o años tratando el problema con suplementos inútiles, bombas o automedicación, puede perder esa señal de advertencia. Y esta es exactamente la razón por la que el error más peligroso de todos no tiene nada que ver con suplementos, medicamentos o dispositivos. Tiene que ver con evitar al médico, porque muchos hombres sienten vergüenza al hablar de este problema. Así que lo esconden, lo minimizan, intentan solucionarlo solos. Pero mientras tanto, la causa subyacente puede seguir progresando. Diabetes no diagnosticada, hipertensión,
colesterol peligrosamente elevado, problemas hormonales, apnea del sueño. Todas estas condiciones pueden causar disfunción eréctil, pero también pueden causar problemas mucho más graves si no se detectan a tiempo. Y cuando finalmente un hombre decide consultar, a veces descubre que el problema que pensaba que era solo sexual, en realidad era una señal temprana de algo mucho más serio. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque aunque muchos tratamientos populares no funcionan y algunos errores empeoran la situación, también existen intervenciones que pueden mejorar la función eréctil de forma real, medible y científicamente comprobada. Pero para entender cuáles son, primero necesitas conocer los comportamientos cotidianos que destruyen la función eréctil mucho más rápido que cualquier enfermedad. Y uno de ellos es algo que millones de hombres consumen todos los días sin pensar en las consecuencias: el alcohol. Y lo que el alcohol hace dentro del sistema nervioso masculino durante la excitación sexual es mucho más complejo y mucho más perjudicial de lo que la mayoría imagina. Pero eso nos lleva directamente al siguiente error que casi nadie reconoce, y que podría estar saboteando tu función eréctil cada semana sin que lo notes. Porque durante décadas el alcohol ha sido presentado casi como un aliado de la intimidad. Una copa para relajarse, 2 copas para perder la timidez, 3 copas para soltarse. Y en la mente de muchos hombres existe una creencia muy arraigada, que el alcohol ayuda al rendimiento sexual. Pero aquí aparece una paradoja fisiológica que muy pocos conocen. El alcohol puede reducir la ansiedad momentáneamente, pero al mismo tiempo bloquea varios de los mecanismos neurológicos y vasculares que permiten que ocurra una erección. Para que una erección suceda, el cerebro debe enviar señales precisas a través del sistema nervioso hacia los vasos sanguíneos del pene. Esas señales activan la liberación de óxido nítrico, una molécula clave que permite que las arterias se dilaten y que grandes cantidades de sangre entren en los cuerpos cavernosos. Ese proceso es extremadamente delicado, y el alcohol interfiere en varios puntos de esa cadena. Primero deprime el sistema nervioso central, ralentizando las señales que parten del cerebro. Luego reduce la liberación de óxido nítrico en el endotelio vascular. Y finalmente altera el equilibrio hormonal, disminuyendo temporalmente los niveles de testosterona. El resultado es algo que muchos hombres han experimentado pero rara vez entienden. El deseo puede estar presente, la excitación psicológica también, pero el cuerpo simplemente no responde como debería. Y mientras más alcohol se consume, más difícil se vuelve completar ese proceso fisiológico. De hecho, estudios clínicos muestran que 3 o más bebidas antes de la actividad sexual reducen significativamente la calidad de la erección, prolongan el tiempo necesario para lograrla y disminuyen la sensibilidad genital. Pero lo que ocurre a largo plazo es aún más preocupante. El consumo crónico de alcohol produce cambios estructurales en el cuerpo masculino. El hígado comienza a metabolizar hormonas de forma diferente, aumentando la conversión de testosterona en estradiol. Los nervios periféricos pueden dañarse con el tiempo, lo que reduce la sensibilidad y la transmisión de señales sexuales. Y el sistema vascular empieza a deteriorarse, lo que afecta directamente el flujo sanguíneo necesario para mantener una erección firme. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error silencioso pero devastador. Siguen buscando tratamientos para la disfunción eréctil, mientras mantienen hábitos que literalmente están saboteando el mecanismo de la erección todos los días. Porque el alcohol no es el único culpable. Hay otro hábito cotidiano que destruye la función eréctil con una eficiencia casi quirúrgica: el tabaco. Y aunque muchos hombres ya saben que fumar es malo para el corazón y los pulmones, muy pocos comprenden hasta qué punto también afecta la función sexual. La nicotina provoca vasoconstricción inmediata. En otras palabras, estrecha los vasos sanguíneos. El monóxido de carbono reduce la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos, y los radicales libres presentes en el humo del cigarrillo dañan directamente el endotelio vascular, la capa interna de los vasos sanguíneos responsable de producir óxido nítrico. El resultado es una tormenta perfecta para la disfunción eréctil: menos flujo sanguíneo, menos dilatación arterial, menos oxígeno en los tejidos, y más inflamación crónica en el sistema vascular. Los estudios epidemiológicos son contundentes. Los fumadores tienen aproximadamente el doble de riesgo de desarrollar disfunción eréctil en comparación con los no fumadores.
y el riesgo aumenta proporcionalmente con la cantidad de cigarrillos consumidos cada día. Pero lo más interesante ocurre cuando los hombres dejan de fumar. En estudios de seguimiento, aproximadamente una cuarta parte de los hombres que abandonaron completamente el tabaco experimentaron mejoras significativas en su función eréctil en el plazo de un año. No por tomar medicamentos, no por usar dispositivos, simplemente por eliminar uno de los factores más destructivos para el sistema vascular. Y aún así, millones de hombres continúan fumando mientras buscan soluciones milagrosas para la disfunción eréctil. Pero si el alcohol y el tabaco dañan el sistema vascular, existe otro enemigo silencioso que actúa de una forma aún más sutil: el sedentarismo. Porque el cuerpo masculino está diseñado para moverse. El ejercicio no solo fortalece músculos y mejora la condición física, también transforma el sistema cardiovascular de formas que impactan directamente en la función sexual. Cuando un hombre realiza ejercicio aeróbico regular, su cuerpo produce más óxido nítrico, la presión arterial disminuye, la sensibilidad a la insulina mejora, y las arterias se vuelven más flexibles y eficientes. Todo eso se traduce en una mejor capacidad para producir y mantener erecciones. Pero cuando un hombre pasa 8, 10 o incluso 12 horas al día sentado, el efecto opuesto comienza a ocurrir. El metabolismo se vuelve más lento, la inflamación sistémica aumenta, la presión arterial sube, y el sistema vascular pierde elasticidad. Es un proceso gradual, tan gradual que muchas personas no lo notan durante años, hasta que finalmente aparece un síntoma evidente: la disfunción eréctil. Los estudios clínicos han demostrado algo sorprendente. Programas de ejercicio aeróbico moderado, aproximadamente 40 minutos 5 veces por semana, pueden mejorar significativamente la función eréctil en hombres con disfunción leve a moderada. En algunos casos incluso sin necesidad de medicamentos. Eso significa que el ejercicio no es solo una recomendación general de salud, es literalmente una intervención terapéutica con evidencia científica sólida. Pero incluso cuando un hombre corrige su dieta, mejora su condición física y abandona hábitos dañinos, todavía puede haber un factor moderno que sabotea su función eréctil sin que él mismo lo reconozca: la pornografía. Y este es un tema que durante años fue ignorado en la medicina sexual, pero que ahora está recibiendo cada vez más atención en la investigación científica. El cerebro humano funciona mediante sistemas de recompensa basados en dopamina. Cada vez que experimentamos algo placentero, comida, éxito, excitación sexual, el cerebro libera dopamina, reforzando ese comportamiento. El problema es que la pornografía en Internet ofrece una estimulación prácticamente ilimitada, escenas nuevas, estímulos cada vez más intensos, cambios constantes de contenido. Y con el tiempo, algunos hombres comienzan a desarrollar una desensibilización del sistema de recompensa. El cerebro se acostumbra a niveles extremadamente altos de estimulación visual. Y cuando esos hombres se encuentran en una situación real con una pareja, el estímulo simplemente no alcanza el mismo nivel de activación neuronal. El resultado puede ser sorprendente y desconcertante. Un hombre puede lograr erecciones fácilmente cuando consume pornografía, pero experimentar dificultades completas durante la intimidad real. Este fenómeno se conoce cada vez más como disfunción eréctil inducida por pornografía, y aunque no ocurre en todos los hombres, los estudios sugieren que es particularmente común en hombres jóvenes sin factores de riesgo vasculares. La buena noticia es que en muchos casos este tipo de disfunción es reversible. Estudios clínicos muestran que la abstinencia completa de pornografía durante 8 a 12 semanas permite que el sistema dopaminérgico se recalibre. Con el tiempo, el cerebro recupera la sensibilidad a los estímulos sexuales reales y la función eréctil puede normalizarse. Pero incluso después de entender todos estos factores: alcohol, tabaco, sedentarismo, pornografía, todavía queda una pregunta crucial. Si tantos tratamientos populares no funcionan y tantos hábitos empeoran el problema, entonces, ¿qué sí funciona realmente? Y la respuesta es mucho más simple y mucho más científica de lo que muchos hombres imaginan. Primero, evaluación médica adecuada. Un médico puede solicitar pruebas básicas que revelan información crucial: niveles de testosterona, perfil lipídico, glucosa y hemoglobina glicada para detectar diabetes, presión arterial, evaluación cardiovascular general.
En muchos casos, estas pruebas revelan la verdadera causa subyacente de la disfunción eréctil. Segundo, tratamiento basado en evidencia. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, tipo 5-sildenafil, tadalafil, y otros siguen siendo el tratamiento de primera línea para muchos hombres cuando se prescriben correctamente. Funcionan potenciando la señal natural del óxido nítrico, mejorando el flujo sanguíneo hacia el pene. Cuando se usan bajo supervisión médica y en combinación con cambios de estilo de vida, pueden ser extremadamente efectivos. Tercero, corrección de factores de riesgo, control de presión arterial, reducción de colesterol, mejora del metabolismo de la glucosa, ejercicio regular, abandono del tabaco, moderación o eliminación del alcohol. Todos estos cambios tienen un impacto directo sobre el sistema vascular y, por lo tanto, sobre la función eréctil. Y finalmente, abordar el componente psicológico cuando existe ansiedad de desempeño, estrés crónico o experiencias negativas previas pueden crear un ciclo de miedo anticipatorio que dificulta las erecciones incluso cuando el cuerpo está físicamente sano. La terapia psicosexual puede romper ese ciclo y restaurar la confianza. Cuando todos estos elementos se combinan correctamente, el resultado puede ser transformador, porque la disfunción eréctil no es simplemente un problema sexual, es un indicador de salud general masculina, un espejo del estado del sistema vascular, hormonal y neurológico. Y cuando un hombre deja de buscar soluciones milagrosas y empieza a abordar las causas reales, algo sorprendente suele ocurrir. No solo mejora su función eréctil, mejora toda su salud, y eso cambia mucho más que su vida sexual.